demasiado débil, está la estructura dentaria, entonces ya hay pacientes sanos, y eso lo anotan en la historia clínica. Por eso todos esos datos es un respaldo de su condición. Por eso acompañado a la historia clínica que debe ir pegada, que es mucho menos para el utiliza, mucho menos. ¿Qué creen que tiene que ir sí o sí pegado a una historia clínica? Anexado a la historia clínica. O incluso en la misma historia clínica, podría ser el consentimiento de la diagnóstico. El consentimiento informado, que es el correcto nombre, consentimiento informado. Esto también ya delega a ustedes de cualquier responsabilidad. Desde el momento que el paciente firma este consentimiento informado, está aceptando el tratamiento que ustedes le están ofreciendo, con todas las posibilidades de riesgo y el pronóstico de este clínico, de esta situación. Y por ahí el paciente se le ocurre hacerle sus problemas después de que la paciente se ha salido y demás. Esta es su historia clínica, yo le avisé que su estructura dentaria estaba muy debilitada y que una mala mordida o no le daba para, no le iba a durar mucho tiempo, se le avisó y usted ha aceptado el tratamiento. Porque ya ustedes completamente de la responsabilidad. Muy importante. Entonces, el objetivo más importante del manejo de la historia clínica es los objetivos asistenciales, netamente relacionados con la terapia de oratoria. Bueno, estos otros objetivos también son muy importantes que quizás no lo tenían tan claro. ¿Qué objetivo? El investigativo. Gracias a historias clínicas, al documentado de que ustedes están trabajando en historias clínicas, se pueden realizar trabajos de investigación. Ya habíamos hablado en una anterior clase que si ustedes trabajan en una consulta privada con una comunidad y si no registran un caso clínico muy interesante, en ese caso clínico no se va a ver, no se va a saber qué es el caso clínico. O trabajan en las áreas periurbanas y encuentran un caso que es muy aislado y ustedes no lo documentan, entonces igual se va a quedar aquí montando. Pero si ustedes guardan, documentan, sirve para un trabajo de investigación. Mucho más requerido todavía si son casos que son de muy poca frecuencia. Alteraciones de la producción, alteraciones de la esmalte, en nuestro país, alteraciones del mundo, por ejemplo. A ver qué pasaría si alguien encuentra en su consultorio un paciente con 4 molares. ¿Será que es normal encontrar 4 molares? Es un caso muy interesante. Lo documentan, lo anotan en su historia clínica, puede investigar mucho más del caso, antecedentes familiares, el papá, la tía tiene 4 molares, nos puede hablar un poquito del caso. Lo documentan y lo presentan al colegio odontológico. El colegio odontológico revisa su caso clínico, le da una serie más de requisitos para presentar o redactar un artículo científico y su caso clínico puede ser publicado en una revista científica. Es un plus para un profesional de la salud dedicarse o escribir artículos científicos. Y de ahí comienzan ustedes a hacer conocer su trabajo, a hacerse conocer. Lo importante es que tengan esa mentalidad, no tengan esa mentalidad de cerrarse el mundo. ¿Ya? Entonces, miren cuán importante que le podemos dar otra importancia a nuestro evento, ¿no? De investigación. Gracias a las historias clínicas, bueno, eso es en la parte de la consulta privada. ¿Qué pasa en los centros de salud? Ahí es regla y norma hacer historias clínicas, ¿verdad? En los centros de salud. Porque creen que también es importante hacerlo. Porque se hace análisis de datos en los centros de salud. Incluso las historias clínicas que llegan en los centros de salud son transcritos a una base de datos, a una base de datos nacional que la maneja el Ministerio de Salud, aunque es solamente de pacientes atendidos en centros de salud público de primer y segundo nivel,
sirve como referencia para medir la frecuencia de una determinada patología, para medir en nuestra población cuántos niños caries, en niños de edad escolar, cuánto es la frecuencia de caries dental, en adolescentes, en adultos mayores, la frecuencia de otras patologías. Todo está sistematizado en una base de datos que lo manejan en el Ministerio Público, y esa información donde hay que reflejar de las historias clínicas que son llenadas en los centros de salud primordial. Y también de acuerdo a eso se hace el trabajo de investigación. Ustedes quieren saber cuánto es las datas de incidencia y prevalencia de la caries dental, porque están haciendo un trabajo de caries dental, entran a la página del ministerio, es un comunicado, entrar a la fuente de datos, pero están ahí registrados con códigos exactos, y ahí te sale la frecuencia de caries dental por edad, por comunidad, por departamento, por ciudad. Y no solamente de caries dental, de muchas otras patologías, malnutrición, que les sirve mucho para sus tesis. Y cuando digo tesis, ¿qué van a hacer acá? Lo van a hacer cuando hagan su posgrado. Tienen que hacer un posgrado. Y la única modalidad de grado en un posgrado es la tesis. Son datos que ustedes van a hacer. Si ustedes aprenden a manejarlo, les va a ser mucho más fácil. Sanitario epidemiológico está muy relacionado con el tema investigativo. Sí, constantemente el Ministerio de Educación maneja sus datos, ¿no? Con la información recolectada, ellos pueden adoptar decisiones políticas sanitarias. No solo en la odontología, es más fácil. Sí hay o había mucha prevalencia de caries dental. Hasta hace un año seguía siendo más del 90% de la población infantil tiene caries, 90%. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Ministerio de Salud? ¿Qué decisiones puede tomar? Seguir con programas de salud. ¿Por qué? Porque sigue nuestra población infantil con esta alta frecuencia de caries. Porque no va a ser un programa para gingivitis, es que la gingivitis está baja, ¿no? Entonces, para que ustedes vayan entendiendo cuál es el fundamento de adoptar decisiones políticas sanitarias a nivel nacional. Por solamente sino a nivel también departamental. Y ahí salen los programas de salud renal, salud dental, salud oftalmológica, muchas decisiones políticas en base a la información recolectada. Docente. Porque una vez recogidos estos datos, nos sirve para nosotros enseñar. Muchos de los libros que nos hablan de incidencia y prevalencia están relacionados a estos. Por eso decimos que el 90% de la población está con caries dental. Eso ya está comunicado a la parte de podemos dar un dato que está escrito. Administrativo. Decisiones económicas también está relacionado porque no está muy relacionado porque seguramente para hacer estos programas tienen que haber un presupuesto. Tienen que estar asignados presupuestos. Si queremos hacer una campaña, por ejemplo, de salud dental, ¿para cuántos niños, según esta información, vamos a necesitar en una población, en una determinada población? ¿Cuánto de material podemos utilizar? ¿Cuánto de recursos tenemos que asignar para ese programa? Y control de calidad de la actividad profesional. Esto es muy importante. Y les repito, no solamente para el área pública, sino también para la parte privada. ¿Por qué? El CEDES, el Servicio Departamental de Salud, últimamente hace lo que son muchos controles a los consultorios privados. Es una norma establecida que ustedes deban usar una historia clínica. Es una ley, por decirlo así, ustedes deben utilizar una historia clínica. Por si acaso hay un modelo de historia clínica autorizado por un modelo que vamos a conocer y en la práctica, que puede pasar ya está actualizado desde la historia clínica, que lo autoriza el Ministerio de Salud. La de tecnología. Los ustedes son los responsables de controlar la actividad profesional, tanto en el área particular como en el área
el privado y en el público. Donde decía, el CEDES en cualquier rato puede ir a su consultorio y les puede pedir la documentación. ¿Cómo ustedes están almacenando la información de sus pacientes? Como es una norma, lo tienen que hacer. Entonces, imagínense que no tengan un buen almacén de sus historias clínicas. Hay una sanción, ¿no?, de acuerdo a la tarea. Y no solamente que tengan almacenado, sino esté correctamente bien. Lo mismo que se hace en el privado, porque en el público es mucho más fácil. Hay oficinas de control de calidad en cada institución, que constantemente igual ellos van haciendo controles. Y van a la revisión de la metodología, sacan una historia clínica, y si esa historia clínica está mal llenada, también en sus sanciones, mal llenada, con algunos datos omitidos, puede ser una historia clínica manchada, tachonada, borrada. Ese documento no sirve ya como un documento de respaldo de su cuidado o de su trabajo. Por eso dice, control de calidad nos sirve para tener un control de calidad de su trabajo. Su historia clínica no está bien llenada, no se entiende que hay datos que estamos pidiendo, no están haciendo un trabajo de calidad. Es de lógico, ¿verdad? Entonces hay que cuidar esa sensación. El CEDES, repito, hace controles a los consultorios y le revisa todos los aspectos que deben tener un consultorio. De hecho, cuando abran su consultorio, tienen que tener permiso del CEDES. Y el CEDES le da una serie de requisitos mínimos que ustedes deben de tener para abrir el consultorio. En cuanto al tamaño de la infraestructura, los equipos, los instrumentales que deben tener, qué tipo de información deben tener. Eso ya le da el CEDES. Y luego van a hacer la inspección para ver si han cumplido. Y recién le dan su licencia de funcionamiento por parte del CEDES. Entonces, al tener eso, se supone que están cumpliendo. Pero si van a hacer un control y ven que no estás de esa manera, puede llegar a sanción. En la parte privada, en la parte pública, no vienen con los centros de salud, mucho más todavía. Hay llamada de corrección de acuerdo a la gravedad de esa parte. Ya, entonces vean que hay varios objetivos que se tienen que se dan a la historia clínica por la importancia de este grupo. No había sido solamente para nuestro trabajo en ontología, sino para muchos aspectos. Las historias clínicas pueden ser estructuradas dependiendo ya sea del sector público, del sector privado, de la especialidad. Si bien hay, como les digo, una historia clínica que está avalada y autorizada por el Ministerio de Salud, ustedes mismos pueden estructurar su propia historia clínica de acuerdo a condiciones particulares de la población donde trabajan o de la especialidad que están realizando. Esta historia clínica, la general, por ejemplo, es una historia clínica general con los datos mínimos y básicos que debemos saber del paciente. Pero fuera de eso, repito, ustedes de acuerdo a su especialidad pueden aumentar los tipos de datos. Si son ortodoncistas, si son cirujanos, si son endodoncistas, si son pediatras. Entonces pueden anexar otra parte más a esta historia clínica. O estructurar su propia historia clínica y a datos incorporen información de acuerdo a su especialidad. Pero generalmente los padres que componen la historia clínica son las que mínimamente debería de tener estos datos, donde se realiza el análisis del paciente, de exploración, digamos el formulario de diagnóstico presuntivo, el definitivo, se realizan las pruebas complementarias, se realiza el consentimiento informado, esté especificado el plan de tratamiento, donde también se explique la evolución de la enfermedad y finalmente la historia clínica terminada. Alguien que haya tomado un procedimiento tomado cuando le han llegado al odontólogo, incluso hasta por
una limpieza debería ser un documento. No será un documento bien estructurado como para cirugías mayores, para una cirugía de tercer lugar. Que aquí avances son debido ser ya cirugías de tercer lugar. ¿Verdad? ¿Han firmado el documento de procedimiento firmado? ¿Verdad? No, algunos omiten ese detalle que es tan importante. Y no es difícil, es simplemente ahí anotar, se le comunicó al paciente, se le trajo, se anota, como dice, la evolución de la enfermedad, tercer molar, destruido, con inclinación, entonces procede a la extracción. El paciente lo dice sí, porque luego viene un problema. Ah, no me explicó el profesor, el odontólogo. No me explicó, no me dijo que era así. Entonces, para evitarse, no para el paciente, es para ustedes. En el documento está explicado, se le comunicó al paciente que es el resto del tercer molar por la posición, por la defusión, porque no tiene tratamiento, porque luego vienen y reclaman, dice que un día haberle salvado el tercer molar y usted me va a sacar. Pero ustedes explican todo lo que quiere el tratamiento, se les quita todo ese tipo de cosas. Y aparte, habla bien de un profesional que maneje bien esta información, maneje toda esta información. Bien, vamos a ver, que he revisado algunos otros datos más. ¿Qué características clínicas, qué características debe tener la historia clínica? Debe ser elegante, pero al hablar de elegancia no se refiere al tipo de papel, al tipo de letra que esté escrito, o si está hecho en imprenta. Se refiere a elegancia simple y sencillamente que esté correctamente llenado, correctamente almacenado, sin ningún tipo de arrugas y manchas, lo más presentable posible. Por eso dice elegante. Siempre vamos a hablar en términos de legalidad. Si ustedes son, que esperemos que no pase nunca, son denunciados por un caso de mala praxis, ¿qué es lo primero que les va a pedir el juez? Es lo primero que los pide o revisan. En las noticias hemos escuchado, se hace la recopilación de información de qué, de la historia clínica, lo primero que le van a revisar. Pero si su historia clínica está nada manchada, mal llenada, el juez le puede decir, tiene razón la paciente, es el odontólogo. Entonces, Ashland quiere que debe de dejar lo más limpio posible. Por eso acostúmbrense desde ahora, al año que van a hacer clínicas, ustedes van a dar bastante historias clínicas. Pero no lo manejen en sus ojos, en un cuaderno doblado, como sea, todo mezclado. Traten o acostúmbrense a tener ese hábito de ser lo más ordenado posible. Hágase un folder, no sé, y vayan ahí colocando otra carátula, colocar ahí dos historias de preguntas. A la otra carátula, historias de roles, historias de cirugía. Háganlo siempre un folder, un archivador puro, acostúmbrense de manejar bien esa historia. Y aparte, luego les van a ver que el docente les pide para que puedan hacer todo. ¿Ya? Entonces, eso es muy bien. Se requiere que los datos sean precisos. Cuando se habla de llenado de la historia clínica, se trata de que vean con datos concretos. Que no sea lleno de letras o lleno de palabras que al final no se entienden. De acuerdo a cómo está estructurado, por eso la historia clínica, entonces simplemente identificar sí y no, o marcar patologías, o si es de redactar, ustedes anotan el tratado, debe ser lo más preciso y concreto, sin tanta palabrería y sin tanto escribir. Porque aparte de eso, y es quizás el principal motivo por el que no manejan la historia clínica, porque se piensa que llenar la historia clínica tarda o demora mucho tiempo. Y quieras o no le da porque la llenar, uno les da porque la llenar, porque les quita tiempo. Entonces deben estructurar la historia clínica que sea mucho más fácil de estudiar, pero a la vez sea preciso. Precisión y breve están muy relacionados, porque los datos tienen que ser concretos y específicos. Y no traten de llenar toda la historia con una serie de datos que al final van a llegar a la misma información. Integridad y claridad,
que vaya, siempre se trata de una historia clínica que no sea específicamente de odontología. Lo más importante, no solamente anotar revisión de dientes y se siguen solamente los dientes, sino tenga que ver con muchos otros aspectos más, por eso dice integridad. ¿Qué pueden haber partes sistémicas del paciente, antecedentes personales? Si ustedes estructuran su propia historia clínica, deben contener estas características. Pero si ya utilizan una que está autorizada, ya tiene ya estas características, simplemente es cuestión de que ustedes puedan saber llenar. Claridad se refiere a que todos los datos deben ser bien legibles. Es también otro error es el que cometen los. Bueno, no sé si cometen o no, los médicos suponen que tienen su ley, ¿no? Está ahí toda la cantidad, pero ellos saben y entienden. Pero se supone que debería ser una letra muy legible para cualquier persona, entendible para cualquier cosa. Bien, la primera parte de una historia clínica. El año pasado, en semiología general, han llenado la historia clínica. Han llenado, ¿saben cómo se llena la historia clínica? En la práctica, han llenado la historia clínica. Conocen una historia clínica bien, que el año pasado era general. En microbiología. En microbiología. Y en semiología que hagan. Entonces, lo importante es que ustedes sepan, porque ahora ya es más relacionado con la odontología, ¿verdad? Y respecto a estos datos, seguramente lo van a llevar en muchos asuntos. Importante saber cómo se hace el correcto cuidado. La anamnesis es la información proporcionada por el propio paciente al profesional durante una entrevista clínica. Comprende filiación, motivo de consulta, antecedentes patológicos, antecedentes no patológicos, antecedentes familiares, es una serie de, como dice acá, una entrevista. Esta primera parte de la anamnesis es totalmente hablada. El paciente o el profesional aún no ha hecho ningún tipo de maniobra con el paciente, simplemente es un cuestionario, todo basado en una serie de preguntas donde se trata de incluir datos como la afiliación, el motivo de consulta y esos datos que ustedes ven ahí mínimamente tienen que haber estos datos en la primera parte que es la anamnesis. Entonces lo relacionamos anamnesis con una entrevista. Es una parte de la consulta que es netamente hablada entre el profesional y el paciente. Para hacer la anamnesis y recopilar estos datos, no solamente preguntarle y ya, porque pareciera fácil, ¿verdad? Tal vez es fácil entre nosotros. Cuando tiene historia clínica, le va a preguntar a su compañero, le va a preguntar, pero es mucho más difícil en la consulta privada, en salud, en los públicos. Porque hay datos que el paciente después de llegar a omitir por una serie de factores. Tal vez le da vergüenza, tal vez no quiere que sepa, o tal vez no les tiene confianza. Entonces, esos datos pueden ser muy importantes. Si ellos omiten alguno de estos datos, puede repercutir en su diagnóstico. O puede ser el pronóstico. Es muy importante siempre que les den datos exactos y fidedignos. ¿Ya? Y para hacer la anamnesis, como dice la declaración de entrevista clínica, lo más importante, y en esta que el objetivo de la anamnesis, es el primer contacto, especialmente cuando es una primera consulta, es el primer contacto con el paciente. Ustedes sepan ganarse la confianza de su paciente. Esto es mucho más importante que la consulta privada, porque no se olviden que en la privada el paciente va y a ustedes los eligen por alguna referencia o porque tal vez está cerca del barrio, se les queda cerca y van, es un tipo de referencia.
En ese primer contacto, esta primera parte que hace la anamnesis es importante para que ustedes sepan ganarse la confianza del paciente. La manera en la que le preguntan, la manera en que le hablan. Hay muchos pacientes que, por ejemplo, que no les gusta que llegue a consulta, abra la boca y no hay nada. ¿No? Tienen que primero revisar, hablar con el paciente, entender, entablar una conversación. Ganarse la confianza es lo más importante en esta primera parte. O sea, no solamente solo se trata de llenar espacios directos y a secas, sino también nos sirve para saber por qué tipo de paciente estamos tratando. O incluso hasta nosotros mismos podemos aquí identificar que es un paciente escéptico, que es un paciente muy dudoso, y ese tipo de cosas son muy complicadas. Es preferible hacer alguna magia y no tratarlos. Porque el tipo de paciente puede tener muchas complicaciones. Muchas complicaciones. Por eso en esa primera parte, el paciente lo reconoce a ustedes y ustedes lo van a reconocer a su paciente. Y mejor, lo voy a derivar a mi colega que tiene esta especialidad. No les conviene, por ejemplo, los pacientes pero yo he visto en internet que así se hace. Ese tipo de pacientes no les conviene. No les conviene. O ese tipo de pacientes que les pregunta hasta qué composición química tiene su residuo. ¿Con qué material le va a hacer con residuo? ¿Qué tiene su residuo? Si yo le digo que debe ser así, así, así. Un poco les conviene. Mejor. Ojalá que no haya varios de esos, pero no es bueno tratar. Bueno, este es un ejemplo de una historia clínica en la primera parte de la anamnesis, que es la afiliación. La afiliación es simplemente datos particulares del paciente. Simplemente son datos personales del paciente. Algunos pueden ser más extensos, otros más resumidos. Por ejemplo, este van a notar que es muy amplio, muy extenso. Dependiendo del hospital o del centro de salud, de la comunidad donde estén, tal vez es muy necesario los resultados. O en la parte privada necesitan muchos datos de sus pacientes. Entonces, eso mucho va a depender de dónde estén trabajando. Repito, hay datos, vamos a ver, por ejemplo, en el estudio clínica aprobado por el Ministerio de Salud, son datos muy resumidos, mucho más rápido. Por ejemplo, acá hay datos que no tienen, que no podemos omitir. Por ejemplo, el nombre completo del paciente. Sí o sí debemos identificar al paciente. Puede ser diabetes, fecha de nacimiento, lugar, edad, género, domicilio actual, dónde vive. No será más necesario tener también el domicilio anterior. ¿Por qué creen que en una historia clínica debe ir apuntado el domicilio anterior? ¿Por qué en esta historia clínica están pidiendo ese dato? Está bien, claro, para tener referencias del paciente. ¿Cómo es que por no pagar? Uno de los datos más importantes. Volvemos al caso de que ustedes han encontrado un caso muy interesante, un cuarto molar. Vamos a ver un cuarto molar que está ahí y se esté moviendo, pues, pero no quieren extraerlo y el paciente también no quiere que se extraiga. Entonces, quieren hacer controles. Le dicen, venga de aquí a 3 meses, quiero ver cómo está ese cuarto molar, tal vez está cayéndose. Es un ejemplo, ¿no? Quieren saber la evolución de ese paciente. Ustedes en su domicilio actual tienen su domicilio actual y van y le buscan, tenemos al primero le llaman, le contestan, van y le buscan en su domicilio actual que le ha dado, no lo encuentran, pero si tienen el domicilio anterior, puede tener una referencia ahí donde vivían antes. ¿Cómo lo pueden encontrar? ¿No? Puede ser. Por eso se pone a pensar, ¿qué otra cosa más nos puede servir? Esto es clínica en el hospital. ¿Hay alguien que cree que les pide el domicilio? Y lo que digo justamente, ¿por qué no?
Si el paciente no ha pagado el total del tratamiento, van y lo buscan solución. Y si no lo encuentran, van y lo buscan donde vivía antes. También podría para saber en qué ambiente pues, se formó la persona, ya sea que en aquel lugar donde antes vivía había cierto grado de comunicación, pues ciertos aspectos que también impactan, ¿no? En la... Sí. Muy válido también, sí, muy válido. Ver en qué ambiente vivían, porque hay factores externos que influyen en el ingreso de una enfermedad. No en el sistémico, tal vez en el odontológico no, pero en el sistémico sí. ¿No? Esto, por ejemplo, está muy relacionado tal vez con las experiencias anteriores. ¿Dónde vivían? Tal vez antes vivían en la comunidad, bien en ciudades, en las zonas periféricas, ¿no? Vivían en una zona donde no había acceso a servicios básicos. Esto está muy relacionado con residencias anteriores. Vamos a ver, una profesión o ocupación actual. Una profesión sí. ¿A qué se dedica? Ocupaciones anteriores. También una referencia que puede estar relacionada. Todos estos datos tendrían que estar relacionados con las características que pueden ser un factor de riesgo de salud para el paciente o para su enfermedad actual. Yo creo que este hospital haya puesto estos datos orgánicos para han tenido colocar o necesitan colocar. Ocupaciones anteriores, ¿a qué se dedicaba anteriormente? Procedencia. ¿A qué lo relaciona con procedencia? ¿Son de la ciudad o de la comunidad, de las áreas rurales? Residencia actual, donde vive, pareciera que está relacionado con el actual. Residencias anteriores, como ya vivido. Estado civil. En estado civil, por ejemplo, ¿qué se le viene a la mente? Hablamos en odontología. Por ejemplo, hay algunos de estos datos que quizás no influirían tal vez a uno. Creo que sí. ¿Qué hace que sea un soltero casado? Es soltero. Ya Vive feliz. no, tenía como un abrazo y una cosa Hugo está ya muy ya queriendo sacarle plata a su paciente. Y también está válido, porque no, hay muchos odontólogos que se fijan en eso. ¿Por qué no? De verdad eso es muy real. Hay muchos odontólogos que si le ven con cara de tener plata, les van a pedir mantenimiento. Entonces ustedes han montado, sí, varios lugares de esos. Varios lugares. es humilde, puedo hablar Es muy válido, pero yo creo que no está relacionado a eso. O sea, ¿un soltero tiene más plata? Sí, tiene más plata. Sí, tiene plata, más plata. Tiene menos gastos, hablando más de nacionalidad, grado de instrucción, también es importante. Por ejemplo, de religión o creencia. Esta para la parte más médica, porque mi religión no me permite que me hagan esto, o este tipo de atención extra. Entonces, para la parte médica, yo creo que sí, tus datos sí son bien importantes. Ahora, para la autopsia, igual hay que hacer una intervención y bueno, tiene que dar raza, la familia del contacto, tener siempre una referencia de un familiar, eso sí es muy importante. Ese sí es muy importante. En varios lugares, 2 teléfonos, uno de nosotros y otro de un familiar. Y en la fecha y hora de la sesión de la primera, este mismo hospital se dan cuenta porque está dotado el servicio de necesidad de atendido, la sala, los de cama, el eso, o la alimentación. Es mucho más complejo. Los hospitales son historias clínicas mucho más
complejas y con muchos maltratos, ¿no? Que quizás para la neurología no son de mucha relevancia, siempre y cuando, como dice uno, queramos sacarle más plata. Bueno, entonces, en la primera parte de la historia clínica, lo primero que debemos de saber es por qué está viniendo el paciente. Luego de haberle preguntado dónde vives, o dinero, tal vez uno quiere saber si el paciente es soltera o no, casada, divorciada. Fuera de preguntarle esos datos, lo siguiente que hay que preguntarle es el motivo de la consulta. El motivo, el por qué está viniendo. Razón por la que se encuentra en su consulta es fundamental, ya que se proporcionará información sobre el estado actual del paciente, sobre el estado actual del paciente. También nos informa de las expectativas que tiene el paciente frente a su patología y tratamiento. O sea, simplemente es preguntarle en qué lo podemos ayudar, qué es lo que quiere. Directamente, ¿cuál es el motivo de su consulta? Esta parte es muy importante colocar con las palabras o el relato tal cual le está expresando el paciente. Tal cual es ese paciente. He venido porque me duele una muela. Así, ¿no? Son las palabras más comunes de referirse a la muela. Me duele una muela aquí abajo. ¿Dónde ya está? Ese es el motivo del que hablamos. Dolor. Y la mayoría de los pacientes a la consulta odontológica vienen con dolor. ¿Qué es eso, verdad? Vienen con dolor. Me duele aquí abajo. Ahora, pero también podemos ir agregando las expectativas que tiene el paciente, ¿no? Respecto a su tratamiento. He venido con dolor y quiero que me lo cure, quiero que me la saque, quiero que venga la personalidad del paciente. Y pues ya pueden saber también qué tipo de tratamiento él quiere recibir. Ya una expectativa general, por eso dice las expectativas. Pueden hablar una información de que el paciente les puede dar datos muy importantes en el motivo de la consulta. Repito, es necesario llegar con las palabras tal cual les dice el paciente. También hablando en la parte de legalidad, porque si eso va a una instancia legal y muestran la historia clínica, le dicen, yo no le he dicho eso. O sea, es lo mismo, pero si el odontólogo lo vuelve a palabras técnicas que deberían ser, ¿no? Paciente requiere una cavidad clase 3 en la pieza número 36. No pueden. Entonces el paciente ya de hecho piensa porque no sabe. Yo no le he dicho eso, porque le están cambiando los datos. Es lo mismo, pero están cambiando las palabras técnicas. Es preferible colocar con las mismas palabras que él requiere. Si el paciente dice, tengo un diente chivo acá arriba, sí, hay que preguntar en la historia. Este es el motivo de consulta. Paciente refiere. Es importante que colocar esa primera parte, paciente refiere. Eso significa que el paciente dice. Y lo están contestando tal cual está refiriéndose al paciente. Es muy importante. Entonces, ¿cuáles son las principales afecciones que nosotros podemos encontrar ya entrando a la parte patológica? ¿No? Porque se supone que están viniendo por una patología. Datos del paciente que viene por una patología. A ver, levanten la mano aquí los que han ido en este último mes a una limpieza. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y los demás? No les tocaba. No, entonces miren que es muy importante hacerse, siempre nosotros aconsejamos. Miren, si nosotros recomendamos hacer 2 veces al año una limpieza, a veces de nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, se refiere que todos van a ir por una determinada afección, ya entrando a lo que son los cuadros patológicos de la paciente. Entonces, veamos cuáles pueden ser los principales, de manera general, cuáles son los principales motivos por los cuales el paciente va a acudir a la consulta. El primero, que habíamos indicado, dolor dental.
El dolor dental, o el dolor en este caso, es una experiencia emocional, subjetiva y sensorial objetiva. Generalmente es desagradable, que pueden experimentar todos aquellos seres vivos que disponen de un sistema nervioso. Vuelvo a preguntar, ¿quiénes de aquí han padecido dolor de muelas? 1, 2, 3, 6. ¿Cómo es ese dolor de muelas? Se dice que el dolor dental es uno de los dolores más fuertes que puede sufrir un organismo. Creo que está en el tercer o cuarto puesto de toda la escala de dolor que puede tener una persona. El dolor dental. Cuarto o tercero. Son sensaciones realmente de mucho sufrimiento en estadios muy avanzados. ¿Cuáles son aquellos casos que realmente producen este tipo de dolor? Procesos infecciosos. Los procesos infecciosos son muy dolorosos. Cuando está el paciente con la cara hinchada, no puede abrir la boca, es muy doloroso. Pulpitis aguda. ¿A causa de qué? La pulpitis aguda. De caries, generalmente son de muchos cariosos que ya han afectado. Y en estadios iniciales de estos procesos pulpares son muy dolorosos. A ver, y cuando se habla del tipo de dolor, es muy importante hacerle este tipo de preguntas al paciente. No todas o algunas de estas, que son una diferencia de qué tipo de dolor es el que está sintiendo. Por ejemplo, lo más importante es identificar dónde está el dolor, dónde le duele. Para identificar la zona donde le está doliendo. ¿Desde cuándo siente el dolor? Cuando hablamos del dolor es, bueno, en realidad en la historia clínica, todos los datos que nos pueda dar el paciente es muy importante para saber primeramente la causa y para establecer un plan de tratamiento y para establecer un pronóstico. ¿No? ¿Dónde tiene dolor? ¿Dónde le duele? ¿Desde cuándo le duele? ¿Qué tipo de dolor hay? ¿Qué tipo de dolor es? Ahora vamos a ver. ¿Qué tipo de dolor tiene? Antes de la aparición del dolor, notamos algo distinto en la zona del dolor. Así me aparece una bolita blanca ahí, y luego eso ha ido creciendo y luego me ha empezado a doler. O tenía una muela cariada y me dolía un poquito y me ha ido más, ha ido creciendo hasta que se quebró y me dolió. Son referencias muy importantes. Todo eso tiene que preguntar. Todo eso tiene que preguntar en experiencia. ¿Cómo ha evolucionado el dolor desde que aparecieron los síntomas? Me dolía fuerte, tomé un medicamento y me calmó el dolor. Otra vez me dolía, tomaba mi medicamento, me bajaba el dolor. Entonces, hay algún tipo de procesos patológicos que en estadios iniciales causan mucho dolor. ¿Por qué? Porque la pulpa está siendo afectada. Pero ya cuando la pulpa está necrosada, después de un proceso, ¿no? Ustedes están mitigando el dolor con medicamentos, la pulpa muere. Y por algún tiempo el dolor puede llegar a remitir. ¿No? Puede dejar de doler porque ya tiene una pulpa muerta, no tiene sensibilidad. Entonces el paciente piensa que el caso se ha solucionado, que es un típico error también en ese sentido. Porque a veces el paciente va por dolor, le calmamos el dolor y el paciente ya no muere. Especialmente muchos pulpares. El dolor le va a calmar cuando ustedes en un proceso infeccioso destapen esa cámara pulpar. Y va a haber un alivio del paciente. Si bien destapan esa cámara pulpar, puede ser que por ahí drene alguna secreción purulenta, en caso de infección, estaba acumulando y ya tiene por dónde drenar y hay una sensación de calma en ese momento. Y el paciente ya no vuelve, pero el dolor remite por un tiempo y vuelve a aparecer. Por eso dice la evolución, ¿no? He ido, me calmó el dolor, no pude ir más y ahora me está volviendo el dolor. Hay situaciones que empeoran o alivian el dolor. Principalmente hablando de aquellos que aplican medicina tradicional. ¿Alguien ha utilizado
algún tratamiento casero para el dolor de la zona. Ustedes sepan, vayan a estudiar, que es muy típico, por ejemplo. Clavo, ¿verdad? Se taconean el clavo de olor y efectivamente el clavo de olor tiene una propiedad sedante, lo está anestesiando, pero eso no es definitivo, ¿verdad? Es como tomar un medicamento, le va a calmar el dolor por lo que está igual, el proceso sigue avanzando, ¿no? O cualquier tipo de dolor, tal vez se piensa que con el clavo de olor van a solucionar. O quizás puede ser un proceso infeccioso, le ponen su clavo de dolor y en vez de aliviarle, puede producir cuadros infecciosos mucho más grandes. Algunos veces escuchado incluso se ponen bolitas de algodón empapados en alcohol, ¿no? Y colocan, y puede ser que tenga alguna sensación de calma, pero ¿qué están también haciendo? Están quemando los tejidos, pueden estar lesionando los tejidos. Entonces es muy importante saber cuáles son aquellas situaciones que pueden aliviar el dolor. Si es que han utilizado alguna medicación, se irradia el dolor a alguna zona de la cabeza, es muy importante. Generalmente algunos dolores muy fuertes de la piel de la cabeza pueden irradiarse incluso en toda la cabeza. Puede provocar fuertes dolores de cabeza. En la parte de medicación, ustedes deben de saber que este año van a aprender cuáles son los medicamentos de mayor uso en odontología. Analgésicos, antiinflamatorios y antibióticos principalmente. Y lo más importante, que lo sepan prescribir. ¿Cuándo ustedes pueden prescribir? ¿Y en qué presentación? Inyectables, suspensión, tabletas, cápsulas, su interrelación con los fármacos. Eso es muy importante. Tienen un problema de dolor, su paciente viene con dolor y dice, por favor, doctor, recéteme algo, está viendo fuerte. Siempre es importante, pero no está tomando algo más que no sea para el dolor. Es muy importante. Cuidado, no cometan el error de, tomate esto. Tomate a alguien que le haya recetado una vez a ustedes que hayan tomado algún medicamento. Que se acuerden. El ketorol, el típico de ketorolaco de 20 miligramos, tabletas. Es un analgésico fuerte, de mucho uso en odontología. ¿De dónde nace? Ketorolaco. Efectivamente calma. Pero hay que saber que ese ketorolaco puede interactuar con otros medicamentos, ya sea agravando la situación. Pacientes, por ejemplo, con problemas cardíacos. Si está tomando algunas pastillas para controlar su diabetes, para controlar su presión arterial, ese medicamento que le están dando, por más simple que sea un analgésico, puede disminuir la acción de los fármacos y le puede causar un problema mayor a su paciente. Por eso no cometen el error de que la comadre les llame y les diga, necesitan algo para el dolor, les deberían. O por lo menos pregúntenle si están tomando algún medicamento para otra afección. Y si les dice que sí, el mejor que le digan, anda a hacerte revisar al médico o venir a la consulta, porque así por así ustedes no le pueden recibir. Exactamente. ¿Qué es la amoxicilina más ácido glandular? Antibiótico. Es un antibiótico, ¿no? ¿Y el ibuprofeno qué es? Un antiinflamatorio. El ibuprofeno ya es un antibiótico. Mira lo importante es que sepan las datos. El ketorolaco es de acción analgésica, solamente una analgésica, pero el ibuprofeno ya tiene una acción más antiinflamatoria. Es un aire. Y el amoxicilina es un antibiótico. La importancia que es saber recetar el antibiótico. Como dice, lo que más se receta es la amoxicilina. Pero si ese paciente ya tiene antecedentes de haber estado un tratamiento con antibiótico prolongado, quizás ese antibiótico ya no le va a hacer efecto. Dejan de escuchar por muchos padres que si toman mucho antibiótico, el organismo crea resistencia. Entonces, ya en cuadros infecciosos mucho más graves, esa amoxicilina no le va a hacer efecto. Tienen que recetar otro más. ¿No? Eso ya lo van a aprender
en farmacología. ¿Qué tipo de dolores podemos encontrar? ¿Cómo es el dolor? Bien, ¿cuáles son las características del dolor? Podemos caracterizarla por el tipo, intensidad, localización, estímulo cronológico. Tipo de dolor: sordo, pulsante, lacinante, cerebral. ¿Cuál es el tipo de dolores en el dolor dental? ¿Qué tipo fue? A lo pensado bien, ¿qué sensación tenían? Yo creo que todos. Quizás en estadios iniciales de la pulpitis es un dolor pulsante, tiene como que se les palpita algo, pero vuelve baja, todo eso. Referencias míos les puede recuperar, o nos pueden dar muchas referencias. Intensidad, si es tolerable, o agudo, intolerable o desesperante, ya no pueden ser absolutamente, no saben ya qué hacer para curarlo. Alguna vez toman un medicamento y ni aún así es cambia. Localización, si pueden especificar si es un dolor que viene específicamente de las piezas dentales o de otra zona, o de otras estructuras, hueso, tejido blando. De acuerdo a la cronología, cuando aparece, cuándo dura, la periodicidad de ese dolor. Hay dolores pediátricos que remiten, aparecen o desaparecen, todos los días casos vuelve a aparecer con mayor o menor intensidad, pues el dolor va remitiendo y no aparece más, o sea, son características muy importantes. Y quizás el dolor que es el que más mejor referencia nos puede dar. Este nos da una muy buena referencia de cómo tratar al paciente o la afección. Si el dolor es espontáneo o provocado. Hasta la actualidad es una referencia casi segura de determinar una afección en la pulpa. ¿A qué se referirá cuando decimos un dolor espontáneo? Exactamente, aparece de repente y en cualquier momento sin ningún tipo de estímulo, ¿no? De repente, de la nada. Ese dolor espontáneo es el que nos va a dar referencia de que la pulpa, por ejemplo, está siendo afectada de manera irreversible. ¿A qué quiere decir irreversible? De que esa pulpa no va a sanar. Entonces hay que hacer terapia pulpar. Por más medicación que le hagan, por más de que hagan una curación, ahí está. Si ese dolor es espontáneo y tiene un dolor muy fuerte, es un dolor muy fuerte, entonces hay que hacer directamente doloroso. Pero si el dolor es provocado, solamente cuando comen algo, cuando están comiendo algo, llegas al diente y le duele. Pero lo hacen pasar, toman un poquito de agua, un estímulo al frío o al calor. Si es un dolor solo aparece con un estímulo externo y desaparece levantado el estímulo, hay una afección de la pulpa. La pulpa está reaccionando en mayor o menor grado, pero es una lesión reversible. Es decir, que con alguna terapia esa pulpa se puede sanar. Por eso es un dato muy importante cuando ustedes tengan que elegir entre una restauración o primero tengan que hacer una endodoncia. Si ven una caries profunda, o a veces incluso las caries dicen, no, pero ¿qué tan profundo en una expresión clínica? En primer lugar, ¿no? ¿Ven? Es una caries profunda. Pero si su paciente le dice, me ha dolido fuerte, me ha dolido toda la noche, me he tomado medicamentos y aún así me ha calmado, entonces ya la referencia es segura de que hay que hacer una endodoncia. Hay que tomar una terapia para ya empezar esa terapia.
Es mejor no decir, a ver, veremos si podemos salvar la culpa y así lo aplicada, porque simplemente ya hay que extirpar. Entonces son referencias que van todos apuntando a qué? A dar diagnóstico al paciente. El diagnóstico y un pronóstico. Otra de las causas por las cuales el paciente va a tener la consulta es cuando ve una zona inflamada, ¿no? Es donde yo veía el año pasado, muy bien han debido saber los signos de la inflamación, ¿no? Los signos: dolor, calor, dolor, pérdida de la función, ¿no? ¿Cómo debe estar un tejido? Claramente se puede identificar un tejido inflamado por estos 5 signos. Inflamación se trata de una respuesta inespecífica frente a agresiones externas que está generada por agentes inflamatorios. Vamos a contar las siguientes. Ya, antes de que la gente esté copiando a los compañeros. Vamos a hacer práctica la siguiente clase.